Buenas tardes, colegas, y buenas tardes, profesora doctora Lidia Márquez. En esta tercera semana de este curso de Survey Research Method, se nos ha encomendado explicar los métodos de recogida de datos sobre el tema que nos hemos propuesto nosotros desarrollar para el término de este curso. Y realmente lo que yo me pretendo hacer para finalizar el curso es dar continuidad a un tema que realmente me apasiona, un tema en el que me desarrollo, el que ya poseo alguna experiencia y que por demás, repito, me apasiona, me gusta y pienso de ser posible incluso continuar mis investigaciones en ello. La investigación esta entonces se basa sobre educación médica online, es decir, cómo aplicar todas las técnicas de información y computarización a la educación médica, visto desde este tipo de variedad de educación. Existe un anatema en la medicina del que yo incluso era un ferviente propugnador, porque realmente para mi juicio y para el juicio de la mayoría de los entendidos en la materia, que no soy precisamente yo, se trata de que la educación médica online discurre siempre cuando se está en presencia de un paciente. Es decir, es consustancial a la presencia del paciente. Y esto se trata de explicar porque, por ejemplo, por citar solo ejemplos que no son muy complicados, usted no es capaz de dilucidar los latidos cardíacos si usted no los escucha. Usted no es capaz de dilucidar si existe un abdomen agudo, como nosotros podemos denominar, es decir, un abdomen que requiera tratamiento quirúrgico de urgencia, si realmente no logra palpar un abdomen. Es decir, este anatema propugnaba siempre la existencia de que fuera la educación médica cuando se tuviera el paciente. De no tenerse el paciente era insuficiente, era incapaz. Y lógico, en mi Cuba natal, donde existe tan su desarrollo tecnológico, esto no solamente constituía en aquel momento un precepto, sino que aún lo sigue conteniendo. Y yo me he venido a dar cuenta realmente aquí, con todos los avances tecnológicos que hay, de la utilidad que puede representar realmente la educación online en asuntos médicos. De este modo, vamos a hacer el trabajo, yo pretendo hacer el trabajo sobre cómo esta educación interviene en la formación del personal sanitario, cómo interviene la actividad de los docentes o los profesores en ello, el conocimiento que deben tener esos profesores sobre estos métodos digitales, además de la influencia que puede ejercer el tipo de liderazgo que puedan esos profesores sostener en la educación de sus alumnos, suponiendo que el paradigma, los preceptos de la educación médica ha cambiado más que de ser aquel mero poseedor de conocimiento, aquel sabio que poseía un bagaje teórico muy amplio, a la posibilidad de adquirir competencias hoy que no excluye, todo lo contrario, incluye la posibilidad de poseer conocimientos amplios, pero es más importante en estos momentos la adquisición de las competencias. Antes de ello, antes de proceder a hablar sobre la recolección de los métodos, es importante que sepamos cómo seleccionar la muestra sobre el tema que se va a estudiar. Es decir, una cosa lleva para dejar a otra. Y la muestra, como ustedes conocen, no es más que una porción de una población en estudio que nos debe brindar a nosotros la información fidedigna sobre cómo puede inferirse ese estudio una vez concluido a la población general. Y la muestra tiene por utilidad o tiene las ventajas que nos ahorra, por ejemplo, en el tiempo, porque no es lo mismo estudiar una población amplia que estudiar solo un segmento de esa población. Al ahorrarnos tiempo, nos ahorra también dinero, capital o inversión que nosotros tengamos que poseer o que tengamos que hacer en esa investigación. Aun cuando sabemos, sobre todo se incrementa cuando sabemos que las investigaciones todavía al alcance de nuestro conocimiento no están dotadas de una fluidez monetaria abundante, de modo de que en muchas ocasiones tenemos que trabajar con capital restringido.
nos ahorra esfuerzo e incluso ahorra personal, como habíamos dicho. Se pueden estudiar muchos más temas de lo que usualmente debían o podían estudiarse cuando se toma una población en general, una población muy amplia. Y además los resultados pueden ser más precisos, suelen ser más precisos, porque existe menos probabilidad de que nos equivoquemos en este tema que vamos a estudiar hoy, que vamos a relatar hoy, que es la recolección de los datos. En específico sobre el estudio, que quiero yo hacer, y cuando así digo quiero es porque definitivamente son los estudios individuales que estamos haciendo nosotros. Aquí vamos a un poco a negar la posibilidad del empleo de APA. Debe ser un estudio mixto, es decir, debo incluir en ello métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Y por extensión, cuando voy a recolectar los datos, deben ser también una recolección de datos cualitativos y una recolección de datos cuantitativos, conociendo que sobre todo en medicina y por extensión en la educación médica, son muy útiles este tipo de métodos. Es decir, en medicina, en muchas ocasiones, nosotros hacemos métodos cuantitativos, utilizamos métodos cuantitativos de investigación, porque realmente nos ofrece a nosotros, digamos, por ejemplo, la concentración de un fármaco en sangre, nos dice el pico de la concentración de ese fármaco en sangre, etc. Pero como conocemos que donde quiera que medie el hombre, las percepciones van a ser diferentes, toma mucho valor el uso de los métodos cualitativos, porque aun cuando a pesar conozcamos que, por ejemplo, el pico de concentración o máxima concentración de un medicamento en sangre puede ser alrededor de las 14 horas de haberse administrado, en todos los pacientes no actúa por igual, ni en todos los pacientes produce la misma reacción, ni en todos los pacientes tienen la misma percepción sobre el hecho de este fármaco. De modo que a mí me gusta en específico, sobre todo cuando voy a hacer investigaciones médicas, y esto no es la excepción, la educación médica, conceder una porción al propio criterio del hombre, además de lo que nos pueda demostrar los métodos cuantitativos, que realmente son muy válidos porque son verificables, a diferencia de los métodos cualitativos, que son mucho más difíciles de poder palparlo, de poderlo observar, porque realmente devienen incluso por la propia percepción que pueden tener los pacientes, que pueden tener los investigados, además de la propia percepción que puede ofrecer el investigador. Así, los métodos más cualitativos de recolección de datos son muchos. Lo más usado o lo que mejor, o que los temas que pasan alrededor de estos métodos cualitativos es que el investigador de per se es un instrumento clave porque de la propia percepción que ofrezca el investigador, así van a ser sus resultados, así van a ser sus conclusiones. Son múltiples las fuentes de datos de lo que se pueden obtener estos datos cualitativos. Las más de las veces se ha de usar el análisis inductivo de los datos, es decir, se da de inferir el significado que podemos ofrecer de esos datos, o que se nos pueden ofrecer de esos datos. En estos métodos, cuando se utilizan ellos propiamente dicho, se están viendo muy bien o tensando muy bien el punto de vista o la que habíamos hablado anteriormente, la percepción que tienen los investigados o los participantes del estudio. Y es la opinión de ellos la que nos va a ofrecer. Esto, por supuesto, busca el modo hoy, sobre todo considerando que se está haciendo este método mixto, se está utilizando este método mixto en esta investigación que yo me propongo hacer. Incluye unas descripciones holísticas, incluye descripciones que buscan un modo de generalizar los temas que se están estudiando. Algunos de los métodos son, por ejemplo, la observación directa, cuando el investigador observa el fenómeno que está en estudio y que luego emite su propio criterio. Ahí pasa otra vez por ver la percepción que tiene el investigador sobre el tema. Entrevistas que se hacen, revisión de documentos, revisión de material audiovisual, porque llama la atención que en este tiempo digital, en este tiempo de la tecnología digital, no es solamente la revisión del documento. En ocasiones incluso tenemos imágenes, tenemos toda una serie de cosas que nos ayudan. Entonces, en el caso de mi investigación debe ser exploratoria refiriéndome a estos temas cualitativos porque pretendo hacer grupos focales de las entrevistas que se posean o que se hagan con estos grupos focales, de la información que se obtenga sobre estos grupos focales, es que se ha de determinar posteriormente los temas más importantes que se han de investigar desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, estos métodos cualitativos nos van a poseer
nos van a surtir del arsenal teórico que nos hace falta a nosotros para poder realizar después la porción cuantitativa del estudio. Así, la porción cuantitativa esta que les hablaba, pretende la más de las veces cuando hacemos un estudio cuantitativo contrastar hipótesis sobre conocimientos que ya se han comprobado, sobre una técnica objetiva y sistemática para conocer los contenidos que están sujetos a investigación. Y les repito, estos métodos son más fáciles de comprobar que realmente el método cualitativo. Incluye el cuestionario, la observación también, pruebas estandarizadas, inventarios, entrevistas que no son exclusivos solamente de este propio método cuantitativo, encuestas que muy bien pueden elaborarse con los cuestionarios mismos que estamos hablando, lista de cotejos, experimentos de cualquier tipo, etc. En la investigación que yo me propongo hacer sobre educación médica online, he confeccionado una encuesta que al menos posee 15 preguntas. Y cuando digo al menos, porque incluso puede ser que esté sujeto a algún cambio, alguna variación, en aumento o por decremento, etc. E incluye preguntas que están relacionadas con la demografía de los profesores, que incluyen edad, el género, la escolaridad alcanzada. Esta escolaridad se dividió según el nivel, pero incluso para ilustrarlo aún mejor, porque puede deberse o puede producirse esquemas que quizás no justifiquen con estos niveles, he pretendido incluso en una de las preguntas tomar en cuenta el número de años que estos individuos, que estos profesores han tenido de frente a sus estudios en su preparación profesional. Incluye además preguntas relacionadas del uso de esos propios profesores de las técnicas de información y computación y comunicación, perdón. Incluye el conocimiento que estos profesores ejercen, pero además el uso que le dan a estas técnicas, cómo logran establecer relación con sus estudiantes con estas técnicas, etc. Además, y en una razón importante, cómo el tipo de liderazgo que ejercen los profesores puede influir en el alcance de esas competencias de los estudiantes que están estudiando cualquier carrera sanitaria, cualquier carrera médica del tipo superior. En los tipos de liderazgo existen realmente diferentes visiones. Hay algunos que consideran que son 6 los liderazgos, los tipos de liderazgo que se efectúan, otros establecen los 4. Lo de hecho es que nosotros estamos trabajando sobre 6 porque aquí notamos alguna diferencia entre algunos de estos tipos que puede ser capaz de justificar que existen 6 y no realmente 4. Este estudio que yo me propongo es experimentar en esta parte cuantitativa también. Se utiliza el cuestionario como herramienta principal porque además de que cuando utilizamos el cuestionario y las encuestas, esto nos permite, las preguntas son cerradas, las más de las que estoy usando. Porque estas preguntas cerradas, incluso, aun a pesar de que tienen ventaja de que son mucho más fáciles de apreciar por cuenta del interrogado, por cuenta del participante en la investigación, a los efectos del investigador, a los efectos míos en particular, es mucho más fácil de codificarla. Estas preguntas, de cualquier modo, son mucho más fáciles de manejar para el investigador general. En las preguntas que pudieran responderse de dos tipos, afirmativas o negativas, le hemos hecho una extensión con la escala de Likert para poder ver además la percepción que tienen los profesores sobre esa pregunta que se están preguntando para la realización de la encuesta. Es decir, no solamente ver las cosas en blanco y negro, sino además de darle otras connotaciones, de darle otras extensiones, de darle otro miramiento para poder sacar conclusiones verdaderas del estudio que se puede hacer. De este modo, este ha sido más o menos la metodología de la recogida de datos que yo me propongo hacer en la investigación que quiero hacer sobre el uso de las técnicas de información y comunicación en la enseñanza de las ciencias médicas superiores. De cualquier modo, les saludo, les doy las gracias y hasta luego.